Mi nombre es Daniel. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Organización Deportiva. Bueno, empecemos. Les hablaré acerca de la historia del básquetbol o básquet. El nombre va dependiendo del lugar donde vivamos, es la forma de que le podemos decir o conozcamos. Bueno, antes de entrar a la historia, les hablaré sobre qué es el básquetbol. Es un deporte en el cual participan dos equipos, formados de 5 jugadores cada uno. Estos dos se enfrentan durante 40 minutos, esto en la FIBA, o 48 en la NBA de Estados Unidos, que son divididos en 4 cuartos. Entre el segundo y el tercer cuarto se realiza un entretiempo, que tiene duración entre 10 minutos, esto en la FIBA, o 20 en la NBA. El partido es dirigido por 3 árbitros, uno principal y 2 auxiliares, que son asistidos por la mesa. ¿Qué es la mesa? La mesa es donde se encuentran los anotadores, cronometristas y el comisario técnico. Ante cualquier situación de discrepancia, la palabra final la tiene el árbitro principal. Un hecho que suele ser destacable de este deporte es que el cuerpo arbitral tiene una comunicación mediante señas que están previamente establecidas. Bueno, empecemos con la historia. En 1891, el Dr. Naismith, un profesor de la institución de Springfield, ideó un juego de competición, como el fútbol americano, que le gustaba a todos en esa época, pero sin brusquedades, obvio. Para esto, había evitarse el correr con una pelota e idear un gol que no estuviese defendido por un portero, como el soccer. Para esto se basó en un juego de su niñez llamado el pato en la roca, que consistía en colocar una piedra encima de otra roca y tratar de desplazarla tirando otras piedras desde una raya. De aquí dedujo que en lugar de tirar la pelota directamente del gol, podría emplearse una línea curva y utilizar la habilidad en vez de la fuerza. Para esto colocó 2 cestas de manzanas en cada extremo del gimnasio, clavadas alrededor del mismo suelo con 3.3 metros de altura, porque esto era lo que permitía el gimnasio cubierto. Así, en 1891 nació el básquetbol, practicado con una pelota de fútbol inglés. En 1892 se crea el primer reglamento, que constaba de 13 artículos, que fueron constituidas formalmente en 1991, pero establecidas en 1892. Con base a este reglamento se empiezan a crear diferentes variables respecto al género y modalidad, pero claro, sin perder de vista los primeros principios fundamentales con los que fue creado el juego. Llega 1893 y este deporte empieza a crecer. México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. Desaparece el fondo de canasta y ahora es utilizado una cuerda trenzada. El tiempo de juego cambia, consta ahora de 2 periodos de 20 minutos con 10 minutos de descanso. Aparece el pívot, ofreciendo al jugador mayor movilidad y recursos. En 1894, el baloncesto llega a Irak y China. Se delimita el área del juego y se adopta un balón propio para el baloncesto. Se incluye un lanzamiento de tiro libre de 6.09 metros de la canasta por cada falta cometida. Aparece el jugador especialista en tiros libres, ya que se dio la posibilidad de elegir al jugador que se los realizará. Se comienza con normas técnicas y lácticas determinando funciones a los jugadores, tanto ofensiva como a la defensiva. En 1895, el baloncesto llega a Inglaterra, aparece el tablero y la línea de los tiros libres se acerca a 4.60 metros de la canasta. Los lanzamientos de media distancia se hacían con 2 manos, siendo muy parecidos a lo que es el pase de pecho actual, mientras los lanzamientos de corta distancia se realizaban con una sola mano. En 1896 el baloncesto llega a Brasil, de ahí se extendía posteriormente a Sudamérica. La Unión Amateur adopta las reglas que dirigían la escala internacional. Se autoriza driblar con las 2 manos, varían los puntos otorgados, 1 punto por tiro libre y 2 puntos para las canastas. La aparición del tablero trae consigo la necesidad del rebote. Además, se ofrece la posibilidad de realizar lanzamientos apoyados en este. En 1897 se instituye definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores en el terreno de juego.
En 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino. Se introduce el baloncesto femenino en Filipinas. Se introduce un balón de cuero. El juego se mostraba lento y estático, haciendo una cuidadosa selección de los lanzamientos. En 1901 se introduce el baloncesto Australia. Se prohíbe encestar después del dribbling. Y en 1906 el baloncesto llegó a Cuba, introducido por soldados americanos. Se hace obligatorio el tablero en todos los campos de baloncesto. Como necesidad de recuperar la gran cantidad de lanzamientos fallidos, surge en el jugador especializado en rebote. En 1908 se prohíbe driblar más de una vez. De 1915 a 1918 nace Joint Basketball, comité entidad responsable de unificar el reglamento. Se puede encestar después de haber driblado. Anderson populariza la defensa de zona, que se impuso sobre individual. Este tipo de defensa influye mucho de la individual, introduciendo los conceptos de la flotación y ayuda. En 1921 se introduce el baloncesto en Yugoslavia. Se distingue de las penalizaciones, las violaciones y la falta personal. Aparece de forma accidental la figura de jugador pívot, con su consecuente el juego anterior entre poste y pívot. En 1924, el jugador a quien cometa falta se debe ser quien realice el tiro libre. En 1925 llega el baloncesto a Colombia. En 1928, el baloncesto se presenta como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. En 1929 se introducen dos árbitros en la dirección del juego. Además, se elimina el doble dribbling. En 1931 se regulan las faltas personales, determinándose como sanción de 2 tiros libres en caso de que el jugador estuviera realizando un lanzamiento y un tiro en faltas técnicas. Se establece como medida del terreno de juego 25 por 15 metros, teniendo una variación de 2 por 1 centímetro. En 1932, en Ginebra, se funda FIBA, que es la Federación Internacional del Baloncesto Amateur. Se introduce la regla de los 3 segundos. Se introduce la línea de medio campo, quedando así definido el terreno de juego en 2 partes bien definidas, como es el campo de ataque y de defensa, e introduciéndose la regla de los 10 segundos. Ahí el juego se reanuda con un salto entre 2 oponentes en mitad del campo. Las defensas de la zona toman fuerza debido a la aparición de la pantalla y su continuación. En 1933, si un equipo queda con menos de 5 jugadores, puede seguir jugando. En 1934, la superficie del terreno de juego cambia. Debe de ser dura, evitando los campos de hierba. En 1935, el Comité Olímpico Internacional acepta el baloncesto como deporte olímpico. Ahí, cada jugador puede por partido ser reintegrado 2 veces. En caso de empate y después de haber transcurrido 2 periodos extras, ganaba el primer equipo que anotara una canasta en el tercer periodo extra. En 1936, el baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos. Además, se integra el baloncesto femenino a la FIBA. Se amplía el número de jugadores de banca, de 2 a 5. Se incluyen 3 tiempos muertos por equipo. Después de cada canasta, se reanuda el juego del parte del equipo al que le acaban de hacer la canasta con un saque de la línea final. Después del saque, después del encesto, desde la línea de fondo empieza a aparecer el perso. Se populariza el lanzamiento de una mano. En 1939 muere su creador de este deporte y como tributo se inaugura el Salón de la Fama, donde se inscriben los pioneros de este deporte, así como sus personajes más célebres. Además, se lleva a cabo el primer torneo de baloncesto con todas las universidades de Estados Unidos. Además, con el fin de reducir las salidas del campo, se fijan las canastas a 1.22 metros de las líneas finales. Llegando a 1940, se retransmiten los primeros encuentros de baloncesto por televisión desde el Madison Garden. En cada partido oficial se establecen 2 árbitros, un cronómetro y un anotador. Aparece la primera forma de contraataque moderna. En 1945 se legaliza y reglamenta el bloqueo. El lanzamiento de suspensión hace su primera aparición.
En 1946, en Chile, se celebra el primer campeonato sudamericano femenino. Aparecen en Europa los tableros de vidrio transparentes. Desde este año se empieza a utilizar el contraataque como sistema táctico de ataque. En 1948, el número de jugadores suplentes pasa a 7 y en el tiempo muerto a 4. Se establece el derecho de opción en el que el equipo puede optar entre un tiro libre y un saque desde la línea de tiro. Se permite levantar el pie del pívot en la salida del drible. Entre el defensor y atacante debe mantenerse una distancia de por lo menos 50 centímetros. En 1949 se modifica la zona restringida ampliando sus medidas. Se desarrolló el juego de ofensivo sin balón, introduciéndolo los cambios de ritmo y dirección y fintas de recepción. Con el desarrollo del lanzamiento y las tintas de penetración, se obligó a desarrollar los recursos defensivos contra dribbling. En 1950 se introduce el dribbling como cambio de mano entre piernas y por detrás de la espalda. En 1953 se intenta crear sin ningún éxito el baloncesto femenino. Los rusos utilizaban la táctica de congelación del balón en el ataque. En 1954, los equipos disponen de 5 faltas personales, después de las cuales cada falta se penaliza con un tiro libre. Se establece el tiempo de posición de balón en 24 segundos. La puntuación mejoró de 79.5 puntos a 93.1 en promedio. En 1950 se reimplanta la regla que impide levantar el pie pívot antes de que el balón salga de las manos del jugador. La zona restringida adquiere de forma trapezoide. Se crea la regla de los 30 segundos. Debido a las defensas cada vez más sólidas, los jugadores atacantes se hallan cada vez más asistidos por sus compañeros. En 1960, durante las últimas 5 minutos de juego, cada falta se penaliza con 2 tiros libres. Se elimina la regla de los 10 segundos. La retención de balón por más de 5 segundos bajo presión ocasionará un salto entre dos. Los entrenadores americanos empiezan a preocuparse por la preparación especialmente de la defensa, con la consecuencia evaluación de los fundamentos técnicos defensivos, hasta su aparición en las primeras defensas mixtas. En 1964 apareció una escala mundial, la zona press, como una necesidad de tener un balón antes de que se llegue a la canasta. En 1967 surge la American Basketball Association. En 1968, únicamente en los 5 minutos finales de juego, se permite el derecho de opción y también la regla de campo atrás de los 10 segundos. Se acentúa al máximo la presión defensiva, en donde el objeto final es conseguir el balón. En 1972, la regla de los 10 segundos y el campo atrás se aplican durante todo el encuentro, al igual que el derecho de opción. Aparece la combinación táctica ofensiva del snack y la combinación sistemática de varias defensas, denominadas defensas alternativas. De 1975 a 1976, fusión de la ABA y la NBA, articulándose en los 4 divisiones geográficos deportivos actuales: Atlántica, Central, Oeste y Pacífico. A partir de las 10 faltas por equipo en cada tiempo, se da el derecho a realizar 2 lanzamientos de tiro libre. Se introduce el 3x2 en los tiros libres. Se otorga un tiro libre adicional si al efectuar la falta se consigue canasta. Se desarrolla la defensa de ajuste. En 1979 se adopta la canasta de 3 puntos. En 1980, después de la cesta, se puede solicitar tiempo muerto. Se reduce el número de faltas personales por equipo y tiempo a 8, después de los cuales se pueden realizar 2 tiros libres. En caso de empate, se harán prórrogas hasta un equipo que gane. Se sistematiza el pasar y jugar con reglas. Se desarrolla el juego continuo y se perfecciona el 1 contra 1 como estructura básica de juego de ataque. En 1982 se lleva a cabo el Campeonato del Mundo en Cali. En 1984 desaparece la FIBA, el concepto amateur, por lo que se adopta el nombre de FIBA. Se crea la línea de los 6.25 metros, más allá de la cual de las canastas valen 3 puntos. Se
Se desarrolla las técnicas de lanzamiento de 3 puntos, ya que sobre el ataque no existe tanta presión defensiva. Se aplica el espacio de ataque. Adquiere gran importancia el ritmo de juego. En 1988, en los Juegos de Seúl, Estados Unidos, pierden la hegemonía por primera vez. Las finales se disputan entre los equipos de Unión Soviética y Yugoslavia, situación que lleva a la Federación Profesional Estadounidense a organizar el primer equipo profesional que representaría a los Estados Unidos en los siguientes Juegos Olímpicos. Aparece la regla del 1+1 en los tiros libres a partir de la séptima falta del equipo contrario, con derecho a la opción por parte del equipo no infractor. Se adoptan 3 árbitros. En 1990 se sanciona como faltas intencionales las faltas personales con claro interés estratégico al final del partido para detener el cronómetro. Se elimina el derecho de opción. La sanción de faltas personales y técnicas son acumulativas. Se permite mover los pies en los ataques de banda únicamente al utilizar el pie del pivote. Se permite el jugador por encima del aro en la trayectoria ascendente. En 1991 se otorga en Atenas un torneo conmemorativo al centenario del baloncesto. En 1992, el mejor equipo de baloncesto jamás reunido hasta la fecha, el Dream Team, fue la atracción de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se tiende a homogeneizar las reglas con la NBA en búsqueda del deporte. Hay una tendencia muy marcada hacia el jugador polivalente y especialista. En 1994, líneas y dimensiones. Las líneas deben ser trazadas con el mismo color de la zona neutra, debe ser de un solo bloque. Soporte del tablero. Debe situarse a una distancia mínima de 2 metros del borde exterior de la línea de fondo. Se incluye el vestuario de los jueces del pantalón negro a cambio de gris. Un jugador puede hacer un pase por encima a nivel del aro a un compañero de equipo. Para este lo reciba por encima de este y haga un remate. Se cambia el nombre intencionada por el nombre de falta antideportiva. Cualquier jugador o integrante de un equipo que sea descalificado debe abandonar el sitio del encuentro. Un entrenador es descalificado si es sancionado con 3 faltas técnicas como resultado de un comportamiento antideportivo cometido por él o por cualquier persona del grupo, o si es sancionado por 2 faltas técnicas productivos de su propio comportamiento antideportivo. Se suprime el 1+1, se sanciona las faltas después del séptima con 2 tiros libres. Tiros libres. Durante estos lanzamientos, un máximo de 5 jugadores debe ocupar los espacios a lo largo del pasillo de los tiros libres, siendo 3 de ellos adversarios del lanzador del tiro libre. La plantilla de juego es totalmente nueva para facilitar la tarea de los anotadores. El anotador ya no tiene que escribir minuto en caso de que falte, canasta o tiempo muerto. Un equipo puede hacer un pase por encima a nivel del aro a un compañero de equipo para que éste lo reciba y haga un remate. Solamente los jugadores inscritos en el acta del encuentro tienen derecho a calentar los 20 minutos que procede el inicio del encuentro. Una vez que se realice un tiro libre, los jugadores no pueden modificar su posición en los pasillos o en el resto del terreno hasta que el tiro libre haya finalizado. La violación de los 3 segundos no debe pitarse si produce una de estas 3 circunstancias. 1. El jugador del equipo con control del balón trata de salir de la zona restringida. 2. Un jugador del equipo con control del balón está en acción de tirar a canasta y el balón está saliendo de sus manos. 3. Un jugador del equipo con control de balón está regateando hacia canasta. Bueno, esta fue la línea del tiempo de la historia del deporte del básquetbol. Espero y sea de su agrado y la información que le acabo de compartir a todos ustedes les haya servido. Muy bien, así me despido y les decimos